Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos para iniciar este diálogo. Les habíamos anunciado que estaría la licenciada Mariana Neira y el doctor Edgar Jaramillo del Observatorio de las Frecuencias. Esperemos que Edgar se una a este diálogo, pero Mariana, como es costumbre suya y que hay que aprender, y un poco uno dice así tiene que ser, ¿no? Mariana es absolutamente puntual, así es que no solo en lo que escribe y en lo que nos ha hecho conocer en la vida diaria, Mariana. Gracias por acompañarnos. Pero hay dos cosas que queríamos conversar sobre el observatorio. Sí. Se anuncia que se iniciaría el 7 de abril un juicio ya por la presunta comercialización de las frecuencias. Primero yo les diría, ¿ustedes han logrado ya hacer un seguimiento al proceso del tema de las frecuencias? ¿Cómo está y cómo recibieron esta noticia del posible inicio de un juicio? Bienvenida nuevamente, Mariana. Gracias por acompañarnos. Francisco. Bueno, el asunto del concurso de frecuencias continúa en el proceso de evaluación, pero se ha quedado en un punto muerto. Posiblemente por las denuncias que se han hecho, ¿no? Porque parece que hay unas concesiones especiales, de acuerdo a investigaciones que realizó Fundamedios, la institución a la cual presido, pues se encontró que gente que ya tenía frecuencias, una cantidad de frecuencias, estaba solicitando otro paquete, o sea, están en proceso aumentar de más, o sea, ahí claro, chocaría con todo lo que es el monopolio, con todo lo que se dijo en el primer informe sobre los dueños de una cantidad de frecuencias que en algunos casos devolvieron, Mariana. Sí, algunas frecuencias. ¿Solo han pasado de dueño, de manos? Bueno, hay una confusión, unas son ventas, otras son devoluciones, y yo no sé si este paquete que estamos, por ejemplo, ahí deben estar incluidas algunas que fueron devueltas, porque de acuerdo al observatorio que hubo de auditoría, comisión de auditora de frecuencias, que formó el gobierno, ¿te acuerdas? Este mismo gobierno que se le entregó 2008. En el 2008, porque entregó los resultados, se le entregó a la Asamblea Constituyente, nada Desde menos. luego, y dijeron que en 6 meses se retirarían las frecuencias, de acuerdo a lo que manda la ley, porque hay una parte de la ley que dice que hay que deben devolver las frecuencias al Estado, y yo no sé si dentro de dentro del nuevo paquete está eso. Pero lo preocupante, como habíamos dicho en veces anteriores, es que a propósito de ese informe de la Comisión esta auditora de frecuencias, no se hizo nada. Entonces yo le decía a un amigo que trabajó en esa comisión, le decía, no se hizo nada con el informe de la frecuencia. ¿Cómo que no? Me dice, si se repartieron las frecuencias entre amigos. Bueno, y hay un ejemplo, o sea que es muy visible. O sea que además, es una cosa que no hemos analizado, que no es un no se hizo nada de ley, sino se hizo por la, como dice, repartieron más frecuencias. Desde luego, porque Corape descubrió en una investigación que hizo en diciembre del 2008, si no me equivoco, un poco antes de que se constituyera la comisión, denunció, por ejemplo, que el señor Yunda tenía 7 frecuencias. Él dijo que no, que tenía solamente una, que 2, no sé cuánto, y que era falsa. Y este rato el canal estaría actuando sin ley, entonces, pero que, perdón. Pero termino la historia esta del señor, porque ahora está solicitando 35 frecuencias. 35. Desde luego, no de manera directa, creo que tiene pocas frecuencias, sino a través de empleados, de parientes y todo, y él ha admitido que tiene esta relación sí. Y lo grave es que él es asambleísta. Es asambleísta electo. No podría tener un contrato con el Estado. En este caso la frecuencia es un servicio público. Y ahora, claro, servicio público. Claro, ahora es servicio público. Entonces ahí se está infringiendo la ley, pues, uno de los casos. El otro caso muy bullado, digamos, es del Fantasma González, que es un empresario mexicano, estadounidense. Centroamericano, mexicano, sí, ¿no?
y norteamericanos también. Investigando, uno descubre que este señor ya tenía frecuencias desde mucho antes, o sea, estaba infringiéndose la ley en la parte que dice que los extranjeros no pueden tener mayoría de acciones en las empresas. Pero bueno, para comprar el comercio hicieron un reglamento. Además, le facilitaron mucho más porque en el reglamento dieron facilidades que no daba la ley, al crear una excepción que podría pues tener sus inversiones. Esto de las frecuencias... termino la idea, tienes solicitud a través asimismo de empresas y cosas. González. 104 frecuencias está pidiendo él. 104 frecuencias, ¿solo para radio o televisión también? Radio y televisión. Porque en televisión tendría 2. Claro, o sea, se entiende las matrices y las repetidoras, con eso se hace el gran paquete, ¿no? Pero también la investigación de Fundamedios estableció esa cuenta en este paquete nuevo. Ya. Fundamedios, que es, como nos recordabas, la fundación que hace el seguimiento a todo lo que es comunicación y que la presides ahora, Mariana, ha tenido estas 3 o 4, digamos, informes, a más de otros que hace permanentemente, pero estos 3 o 4 que ha hecho un seguimiento sobre las frecuencias. ¿Eso les ha servido, en cambio, en el observatorio de las frecuencias para hacer planteamientos a los órganos que están previstos en la ley? En este momento están funcionando paralelamente. Desde luego no estamos desinformados, ¿no? Si bien yo presido Fundamedios, mi participación dentro del observatorio es a título personal. No es a título personal, sí, porque está constituido, justamente todos los miembros del observatorio tienen esa característica. Tenemos un obispo que es a título personal. Representante de las cámaras a título personal, Edgar, y todos estamos a título personal. Sí. Entonces, pero eso no nos impide tener información de las otras instituciones. O sea, nosotros trabajamos sobre la base de esos datos, ¿no? Y pues, como hasta ahora no ha podido ser refutadas esas investigaciones, entonces continúa la denuncia, digamos, de las ciertas irregularidades. Está pendiente eso, ¿no? Y esto que se anuncia del juicio, debe ser, primero hay un fugitivo, podríamos decirlo así, o un señor que era miembro del consejo. No está fugitivo. Justamente estuve revisando la información y no es que él estuvo en condición de fugitivo al comienzo porque le involucraron. Pero luego el juez le levantó la orden de prisión. Esa orden de prisión y tiene que presentarse regularmente ante un juez. O sea, no me acuerdo cómo se llama esa figura jurídica, pero él tiene la obligación de presentarse al juez. Entonces no está en carácter de fugitivo. ¿Y se ha presentado alguna vez? ¿Ustedes saben si regresó al país? Porque lo que se supo es que se salió del país, porque además había sido asesor del vicepresidente Glass. Y después miembro del Cordicomes, ¿no? Eso era conocidísimo, el interior de los medios públicos y del interior de todo lo que es comunicación e información era muy conocida la relación, el poder que tenía Marcos Párraga dentro de las organizaciones periodísticas del Estado. Del Estado. Y que haya sido asesor del señor Glass también era conocido, ¿no? Pero eso es lo más grave, porque después subió a ser integrante del Cordicom. Y estando en esas circunstancias que aparezca... bueno, creo que además acusado por nada menos que por un ex asambleísta y cantante, ¿no? Que es el señor Morán, al que dijo que él lo acusó, ¿sí? Claro, y él tiene, parece que evidencias, porque él se ha mantenido como... hombre, pese a que lo han llevado a cantar en algunas partes con el presidente, se mantiene la denuncia, ¿no? Yo no sabía eso de que le llevaron a cantar. Bueno, fue con el presidente en la última gira a Europa y cantó en España y cantó, Bueno, pero me parece un hombre recto, ¿no? Porque esta es mi palabra y esta es la palabra que yo mantengo, ¿no? Me parece correcta esa posición porque la amistad no puede ser un impedimento para que siga un reclamo legal, el ejercicio de la profesión, porque le llevaron como cantante, supongo, ¿no? Supongo, no será como a formar parte de la comitiva por gusto.
Damos la bienvenida, Mariana, a Sí. Edgar Jaramillo, que se suma el doctor Jaramillo también del observatorio. Recordamos con Mariana el tema de las frecuencias. Edgar, bienvenido, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Y nos resultaba un poco, ya habíamos llegado a esta parte en la que se anuncia un juicio ya por el tema de la posible comercialización de las frecuencias por parte de funcionarios del Estado, pues, ¿no? Y también por parte de privados que han estado pagando para comprar, supongo. Todo eso habrá que ver qué dice la Fiscalía. Pero Mariana nos acaba de decir que ya no está con orden de prisión el miembro del Cordicom, que es el señor Marcos Párraga. Que ya no está, que tiene orden, que le levantaron una orden de prisión y que más bien tiene estas sustitutivas que son para presentarse ante un juez. No sé qué nos puede ayudar, Edgar, para aclarar cómo está el tema, tanto del juicio que se iniciaría el 7 de abril y cómo está también el tema de las frecuencias. Bienvenido nuevamente, buenas tardes. Gracias, doctor Rocha. Agradezco su amable invitación para conversar de un tema que interesa al país, claro, ¿no? En circunstancias en donde estamos soportando una guerra poco agradable y precisamente tiene relación con el tema de medios, ¿no?, de comunicación y el futuro de la democracia en el país. Sí, ciertamente, bueno, lo que en primer lugar debemos decir es que todos estos procesos, tanto la concesión de frecuencias como las denuncias, el levantamiento de medidas y todo, se ha manejado con un sigilo impresionante, increíble, lo cual ciertamente no garantiza la libertad de expresión, porque en la base de la libertad de expresión está el libre acceso a las fuentes de información. Claro. No olvidemos que la ley de comunicación nos obliga incluso a contrastar la información. Pero además la ley de transparencia le obliga en cambio al Estado a entregar la información. Además, sí, claro, estas son las cosas. Pero en el hecho práctico es que cuando los colegas concurren a las fuentes de información, les niegan, les cierran las puertas, y cuando piden por escrito le ignoran, ¿no? Y entonces, pero si se difunde alguna cosa con ahí evidencias, entonces vienen las sanciones, viene la amonestación o estas interminables rectificaciones. Pero eso, en la base de todo ese problema está la falta de acceso libre que el Estado debe garantizar, ¿no? Y esto es grave. Y entonces el problema es que no conocemos a ciencia cierta qué está pasando con estos procesos. Claro, este momento uno podría decir, ¿qué pasa con el famoso concurso que llegó y debió haber continuado, aunque después dijeron que por 30 días no? En eso no podríamos decir, porque no sabemos, eso es. Bueno, ciertamente el asunto parece ser que estaba orientado a mantener en suspenso a los medios de comunicación hasta que termine el proceso electoral. Y con sumo cuidado, al final casi de la primera vuelta, decidieron suspender el proceso por 30 días adicionales, es decir, para culminar con la segunda etapa, ¿no? Pero tampoco han anunciado cuáles son las razones, por qué esta postergación, ¿no? Pero ahora lo que estamos viendo es que atrás de todo esto hay un conjunto de ilegalidades, de arbitrariedades, de discrecionalidades que afectan gravemente el proceso de la concesión de frecuencias. ¿Por qué digo de ilegalidades? Porque no puede ser que a través de un reglamento, ¿no?, se pretenda modificar la ley y las garantías que establece la Constitución de la República, ¿no? Claro. Además, no hay que olvidarse que el Ecuador es signatario de una serie de convenios y tratados internacionales en donde se garantiza la libertad de expresión, es decir, la búsqueda, ¿sí?, la difusión de la información, pero con el agregado dice por cualquier medio. Claro. Y entonces ahora vamos a ver, entonces podría ser que tengamos acceso a buscar, que ya vemos las limitaciones, porque cuando recurrimos a las fuentes del Estado, las puertas están cerradas, o no se entrega, o dice que la autoridad tiene una agenda extremadamente complicada y nunca responde, ¿sí? Entonces, esto que consagran los tratados y la Constitución de la República, vemos que en la práctica no se pueden cumplir, ¿no? Entonces, esto es extremadamente grave. Mariana, y en cuestión del ejercicio ya pues de la profesión, entonces estas limitaciones, porque cuando Edgar Jaramillo dice
ignoran el pedido incluso por escrito, es una limitación y es una forma de no querer dar información, entonces. Desde luego, ¿no? Han tratado de obstaculizar que nosotros nos informemos por todos los caminos, ¿no? Y pues estamos realmente contracorriente, porque para el presidente así debería funcionar el proceso. Es lo que dijo, yo tengo una cita textual incluso aquí, que él dice, se puede decir, demandan que transparenten todo hasta los que están participando. Es un absurdo. Se puede decir cuáles son las frecuencias que hay, quién las tiene. Los que están participándose, imagínense por decirle algo, alguien quiere la frecuencia de una radio pelucona de Quito y por esta revelación de identidad de información que supuestamente es exigible, se sabe de los 4 o 5 nombres de las personas que quisieran tener esa frecuencia. Lo van a llamar a amenazar, lo van a sobornar. O sea, él es antitransparencia y dice que si es que fuera transparente el proceso, se darían procesos de amenazas o de soborno. Pero es lo contrario de lo que en la práctica estamos viendo con el señor Párraga y otras 2 personas que le acolitaban. Está sucediendo lo contrario, porque la falta de transparencia es lo que llevó a eso. Y lo grave es que él, como decíamos hace un rato, era asesor del señor Glass. Y de ahí pasa. En el proceso yo quisiera anotar, hay una parte que el fiscal revela cómo era, por ejemplo, este asunto de los sobornos. Dice que mediante pericias se determinó la existencia de llamadas telefónicas entre los procesados, reuniones en hoteles, panaderías, restaurantes, entre estos señores, para negociar las coimas. Y no solamente eso, no se habla ya de una sola coima, se habla de varios. Hay textual de lo que dice el fiscal, el informe. Dice, hacían con las empresas, o sea, usan el plural. Y el otro asunto, dice que hay 20 en este momento citados para participar en esta audiencia, ¿no? La primera audiencia de viernes que próximo. Será para fijar cargos, será ya sí, y hay 20 citados para declarar en esa audiencia. Entre los citados está el vicepresidente de la República. Está citado el vicepresidente. Está el señor Glass, aquí está la nota. El señor Glass es uno de los mencionados para asistir, más 7 policías, 20 testigos convocados para la audiencia de juicio. Además de ellos fueron citados 7 policías, el cantante Gerardo Morán, el señor Glass y la señora Pavón. También, desde luego no como implicados, pero tienen que dar, para dar una versión. Tienen la oportunidad para decir su versión y aclarar esto que es tan vergonzoso, ¿no? Edgar, ya en el tema jurídico ¿esto ayudará a transparentar un juicio, lo que diga, es una motivación fiscal, ¿no es cierto? Y hay ¿esto es así? Al vicepresidente Glass es para que se ratifiquen en la denuncia, es decir, que no sabían, que ha usado su nombre, que eso no ha pasado, que eso no ha ocurrido, se ratificarán en los términos de la denuncia. Y absolutamente y queda liberado de toda responsabilidad, salvo que un fiscal acucioso, como determina las normas, profundice en la investigación, porque aquí va a ocurrir también otro hecho bastante curioso, que es que bajo la denominación de metodología de calificación, con posterioridad a todas las normas bajo las cuales se convocó al concurso de frecuencias, el Cordicom establece esta metodología. Y entonces esta metodología, los que entregaron sus documentos, sus propuestas, sus proyectos para la concesión de frecuencias hasta el 30 de junio, las desconocían, porque lo otro es al 14 de agosto. Y aquí puede surgir una cosa extremadamente interesante y preocupante, que aparezcan proyectos que sí cumplen con esas disposiciones de la metodología que se establece con posterioridad. Para mí, si es que aparecen esos casos de los proyectos adaptados a estas nuevas disposiciones, es porque tuvieron información de adentro y además les ayudaron o orientaciones en su plan comunicacional de acuerdo con estas normas de última hora. Entonces, ¿no sería raro que además asomen gente que no comenzó el proceso, sino que se hayan integrado?
Eso no se puede saber. Sí, hay un caso. Te digo, también Fundamedios detectó 1.476 frecuencias que eran las que estaban ofertando. Son las que están ahí. Y estaba notarizado eso. Así es. Pero aparece ya en el conteo final de la lista que exhibió la COTEL, aparecen 10 más. O sea, ¿de dónde salieron esas 10 frecuencias? Y eso se hizo en el proceso. O sea, ya posterior. Durante el proceso. Posterior de después de la notarización. Que se hizo. Entonces, esas explicaciones, por ejemplo, tienen que dar 10 frecuencias. Puchica, si fuéramos malintencionados, multiplica 10 por 200.000. Claro, sí. Es que ahí está. Pero una cosa que decía Mariana es esto que, citándola al presidente, ¿no? Unas frecuencias peluconas. ¿Cómo se refiere o cómo puede uno descubrir cuáles son las frecuencias peluconas? Las que no están con el gobierno. ¿Será eso? Supongo que se refiere a eso, es decir, a aquellas emisoras o canales que en una actitud responsable, seria y profesional, no se han comprometido. Pues bueno, no han sido incondicionales con las acciones del gobierno, dije yo. Entonces a estas pueden estigmatizarles con cualquier calificativo, ¿no? Que por lo demás esto de pelucones es una cosa absolutamente genérica, sui generis, en donde puede incorporarse cualquier cosa. Cualquier cosa, es decir, no, pues de acuerdo a las conveniencias le puede calificar de peluconía. Una casita un poco más pintada y tiene un carro un poquito de un año no más despintado. o dos. Claro, resulta que es pelucón de la cuadra. Así resulta. Y entonces en el barrio hay por lo menos unos 20 pelucones y en la cuadra por lo menos uno. Y entonces parece que estas cosas nos llevan a ¿qué? A eliminar la discusión real. El presidente, al decir que no quiere transparencia, como nos acaba de citar Mariana, ¿es posible esto que pase, lo que dice el presidente? Que conozcan quiénes son los que están compitiendo por la frecuencia y vayan a amedrentarles, o es una sociedad donde del estado de corrupción entonces ya no tiene control ni siquiera del presidente, que él tiene estos recelos? De ninguna manera, todo lo contrario. Los procesos transparentes garantizan que se cumplan las normas, respetan los derechos de las partes, ¿no? Incluidas las del Estado, como ente normalizador, regulador, ¿no? Pero cuando hay ocultamiento, ahí se presta para todo. Pero el ocultamiento, solo quienes pueden transgredir las normas o coimar o aceptar coimas, son quienes conocen, y como la ciudadanía no conocemos, entonces estamos liberados de estas responsabilidades, son exclusivamente ellos. Pero yo me quiero referir a un asunto que decía Marianita, no solo que aparece, recordemos que cuando se cierra el concurso, nos hablaron de 876, y después dijeron que han sido 1432, y progresivamente han ido apareciendo más frecuencias. ¿Cómo es posible que en una época como esta, en donde la tecnología nos ayuda muchísimo, no puedan haber construido una base de datos con tantos funcionarios que hay en el Arcotel y decir frecuencia tal, peticionario tal, presentación fecha tal? Eso era todo el asunto. ¿Cuál es el misterio? ¿Y por qué esta diversidad en cuanto al número de solicitudes que se han presentado? ¿A qué responde esta variación? Esta es una parte. Hay otra parte. ¿Por qué determinadas frecuencias no han salido al concurso? Es otro tema. Y un tercer asunto sería, ¿cómo es posible que se les obligue a concursar por una misma frecuencia, salvo que haya habido una intencionalidad, a las denominadas radios comunitarias con las emisoras independientes que ya estaban funcionando? Esto es absurdo. Eso es generar derechos desiguales, pues no. Exactamente, y ahí estamos violando un principio constitucional, que es el de la igualdad, que está echada al traste, ¿no? Y entonces, pero yo insisto también en que estas normas secundarias, el reglamento, la metodología o cualquiera fuera la denominación de estas decisiones, tanto de Arcotel como de Cordicón, no pueden modificar la ley y peor irrespetar la Constitución de la República. Entonces hay que respetar, y por estas razones ese reglamento
es ilegal e inconstitucional y por lo tanto debe suspenderse el proceso definitivamente, porque en caso contrario de continuar se va a cumplir una ilegalidad. Claro, ¿no? y que además, pero hay una responsabilidad de tener los organismos. Exactamente. También hay que establecer las responsabilidades de quienes han estado en este proceso para que sea, si una autoridad inicia un proceso para que se rompa la ley, es culpable también, ¿o no? Desde luego, porque es la autoridad responsable, ¿no? Porque esos cambios que ha hecho en el camino del proceso dejan muchas más dudas. Deja dudas, ¿no? Vean, por ejemplo, estuve observando ayer el dato. ¿Por qué esa diferencia? Una persona que está implicada en autorización ahorita está fugitivo, escondido porque le están persiguiendo. Entonces, ¿por qué ese tratamiento tan diferenciado, tan ¿no? diferente, ¿no? Ahí se presume o se puede pensar que están ejerciendo cierta protección a personas que tienen una situación muy cercana, por último, ¿no? De haber tenido algún trabajo con ellos, cosa que uno diría no les compromete, pero si es que no se cumple la ley, ahí sí les compromete, porque el primero que debería estar pidiendo que se cumpla la ley es la autoridad. Sí, desde luego, pero si la autoridad hace estas mira a otro lado, cosas así como de encubrimiento, da para pensar mal, ¿no? Mariana, en esto de los comunitarios, se dice que no alcanzan para el 33%, que no hay candidatos para el 33%. ¿Y por qué les ponen entonces a competir con frecuencias que ya tienen? Si hay algunas libres, ¿por qué no les dan? ¿No hay alguna posibilidad de reflexionar con la autoridad de eso? No, es imposible reflexionar, si ni siquiera nos dan acceso a entrar a observar, así de lejos no nos han dejado. Nosotros pusimos una persona, una chica, no nos dejaron observar eso. Yo creo que el concurso es político. O sea, lo que dice Edgar está en lo cierto, hay que suspender ese concurso, reanalizar las bases, los principios que deben guiar a este tipo de concursos para que realmente sea equitativo, porque eso hay que aclarar. Nosotros como observatorio nunca pidiendo otra cosa, sino estado en contra de que las organizaciones comunitarias tengan participación. Nosotros creemos que tienen derecho. Obviamente. Lo que nosotros pensamos es que no se les debe arrebatar derecho a quienes han hecho empresa. Son comunicadores que han adquirido prestigio. El caso de Gonzalo, el caso de Diego, por mencionar algunos, ¿no? Y que venga por ahí, en provincias hay un montón. Y que venga por ahí un señor médico a pedir 30 frecuencias, etcétera. Bueno, hasta da un poco de resentimiento profesional, perdón, ¿no? Con todo respeto, pero creo que si nosotros nos vamos a hacer cirugía en este momento como periodistas que somos, no nos han de dejar en el hospital hacer cirugías, ¿no? Es algo parecido, ¿no? Pero bueno, más allá de esta observación que la hice, yo creo que tiene que ser justa, equitativa y transparente. Vamos a hacer... Yo sí quisiera referirme a lo que acaba de señalar Marianita, y que es un antecedente, una preocupación sumamente grave, porque cuando se convoca, en la convocatoria se habla, que lo que se busca es democratizar el sistema de comunicación. Y a través de las disposiciones, totalmente estamos de acuerdo con esto, pero en las disposiciones también se dice que lo que se busca es democratizar. Y yo me pregunto, ¿será democratizar cuando a determinados concesionarios, como en un caso conocemos, 104 frecuencias a una sola persona y otras personas 38 frecuencias, 14 frecuencias, 16 frecuencias y con un agravante que se han convertido ya las repetidoras en matrices, ¿no? Entonces, para favorecer a determinadas personas. ¿Esto es democratizar la comunicación? De ninguna manera. Pero hay una intencionalidad. Claro que es político esta convocatoria, cuando se les permite a las emisoras comunitarias competir con la misma frecuencia, pero de manera ilegal, porque la ley de comunicación establece lo contrario.
se establece en el reglamento que las radios comunitarias van a tener un adicional de 15 puntos, más los 10 puntos discrecionales que él maneja el Consejo. Son 25. Son 25. Que le gana cualquiera. En las frecuencias en donde ya ha sido calificado entre las mejores 5 solicitudes, un comunitario y una de las radios independientes, ya sabemos que está perdido. Claro. Es todo entonces para clarísimo. Analizar esto, para seguir analizando esta parte del concurso y ver cuál sería el camino, les invito. Vamos a hacer un pequeño corte. Está con nosotros el doctor Edgar Jaramillo y la licenciada Mariana Neira, y estamos analizando el tema de las frecuencias, el concurso y algo que ellos han venido sosteniendo. Hay que suspenderlo y hay que replantearlo. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia, solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso ya con la licenciada Mariana Neira y el doctor Edgar Jaramillo del Observatorio de las Frecuencias, de este concurso abierto, ¿no?, con el que se está debatiendo, yo diría, una parte esencial de la comunicación, que es los medios a través de los que hemos de hacer la comunicación. Mariana, entonces, si bien Edgar nos planteaba el tema de que, claro, ahí hay casi una trampa, o está organizado así, pero usando instrumentos que deberían ser para más bien que fluya la ley. ¿Cómo ustedes han hecho de alguna manera, si han sido la voz de presión para que algo sepamos y podamos incluso discutir, ¿no? Desde luego, porque si no había claro, la presencia de este trabajo hecho observatorio y Fundamedios, no se habría conocido lo que estaba sucediendo. Ya habrían estado adjudicadas las frecuencias hace rato, ¿no? Entonces, lo único que queda, como reitero ya otra vez, es la suspensión y la revisión nuevamente, ¿no? Una realización nueva. ¿Y qué se debería hacer con ese informe del 2008? De esta comisión de frecuencias, que además la hizo auditoría acusaciones de auditoría, que además hizo unas acusaciones muy fuertes, ¿no? Y que es que eso no sabemos qué ha hecho. Le decía... También pasó con las condiciones que ahora les han puesto, y parece que sí hay algunos que ya tienen las condiciones que pusieron posteriormente. ¿Cuál la salida? Porque uno diría así, a ver, si hay un... Si el observatorio no había presentado la demanda de acceso a la información, no habríamos que fue por el juzgado segundo de familia, resuelto, sentenciado a favor del pedido del observatorio y ratificado por la Corte Provincial, hasta ahora no supiéramos que hay 104 frecuencias concedidas a una persona, a otras un número ilimitado de frecuencias. 35, sí, no habríamos sabido. Y para decir lo que se escucha entre comentarios en ciertos círculos, dice, hasta la gente del gobierno se ha sorprendido en algunos casos de que se hayan hecho las cosas así, porque en lugar de democratizar se está concentrando los medios de comunicación, pero ahora con una sola orientación política, ¿no? Pero hace un momento comentábamos
esto de que se podría homogenizar el trabajo de los medios, estaría un poco encaminado a eso. Así es. El plan que tiene el Cordicop. Exactamente, porque lo que habla es de que las emisoras, este reglamento, deben ser informativas, educativas y culturales. Atención, lo que no se está respetando es el derecho ciudadano a escoger el contenido que mejor le parezca, ¿no? Entonces, a algunos les gusta el deporte, a otros les gustan los temas científicos, culturales. Lo mismo ocurre con la música. Pero nos estamos olvidando también que los medios de comunicación tienen otras facultades o otras responsabilidades, como es la orientación, el entretenimiento. Pero cuando limitamos a informar y educar con las orientaciones y bajo las calificaciones que están determinándose a través del diálogo social y la participación, todas las emisoras van a transmitir los mismos contenidos. A la final de este proceso de continuar, lo que vamos a tener es homogenización total y emisoras de carácter público y comunitarias. Las emisoras independientes desaparecen. Pero claro, ¿cuáles son las acciones? No pudieron resistir las autoridades de la vía judicial, a pesar de que hicieron todo lo humanamente posible, remitiéndose incluso a aspectos de carácter personal, ¿no? Para tratar de impedir sí, esto lo hicieron, ¿no? Pero bueno, no han podido, porque saben que los argumentos de derecho y de hecho y de derecho que nosotros hemos planteado son irrefutables. Y en este sentido tengo que recordarles que las autoridades que han establecido esta normatividad y que han calificado son responsables por sus acciones u omisiones. La ley no les libera de eso y algún momento van a tener que rendir cuentas, ¿no?, por estas irresponsabilidades, por estas ilegalidades, por estas arbitrariedades. Pero ¿qué otros recursos caben? Yo creo que cabe en este momento una demanda de inconstitucionalidad. De los reglamentos. Pero claro, no puede un reglamento normar la ley, modificar el espíritu de la ley y contrariar los principios establecidos en la Constitución que garantían la libertad de expresión por todos los medios. ¿Y quién debería presentar el observatorio? ¿Fundamedios que podría hacerlo también? Yo creo que esto o AER o quién. Bueno, parece que ser individualmente. A ver, como se afectan a todos, ¿no?, intereses y derechos individuales y sociales, podríamos presentar cualquier ciudadano por sus propios derechos, podría presentarlo, y también cualquier organización. Pero hay que tener cuidado porque ya sabemos que en la administración de justicia no se guían por principios, sino por orientaciones políticas. Y entonces, si no tenemos cuidado de analizar y cuidar varias aristas, a lo mejor la Corte Constitucional, en donde ya sabemos que hay una persona que además recolecta los diezmos, entonces, y a la que nadie le ha pedido que abra sus cuentas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros sentirnos confiados y garantizados de que cualquier petición, cualquier demanda va a ser analizado en estricto apego a la norma, al derecho, y decir no, señor? Pero entonces hay que tener cuidado. ¿Podría, en cambio, eso inhibirnos a no presentar? No, de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Vamos a presentar la demanda de inconstitucionalidad y además vamos a pedir medidas precautelatorias para eso. Cautelatorias, es decir, y entre ellas será la suspensión inmediata del concurso por las ilegalidades que establecen. ¿Y eso se haría ante la Corte Constitucional? Ante la Corte Constitucional. Ante la Corte Constitucional. Ahora yo creo que hay acciones inmediatas y las acciones mediatas. Claro. ¿No? La inmediata, obvio de lo que está hablando Edgar, ¿no? Suspender, paralizar, inmovilizar esa idea jurídicamente. Pero la otra es la acción inmediata, ¿no? Hay que pensar cómo estructurar, armar a la
para que haya una participación ciudadana. ¿Cómo informarle a la ciudadanía de lo que está pasando y lo que puede pasar? Y cómo organizar para que sea limpio, transparente, porque de lo que he leído, analizado, no es un problema reciente de las frecuencias, siempre ha habido problemas. Siempre, problemas pero de en el último de los acumulación. casos uno decía la Dirección Nacional de Frecuencias, de esta vieja institución que era la que en definitiva daba las concesiones, en algo cumplía. Que ha habido siempre esta de favorecer a alguien para la frecuencia y que hubo una época al menos que algunos legisladores todos salieron con radios. Desde luego, todo el mundo tiene apetito por las frecuencias, es un deseo pero desesperado por tener frecuencias porque saben el poder que es la comunicación. Y justamente por eso quienes estamos en este observatorio, quienes estamos interesados en este asunto, pues debemos encontrar mecanismos para tener las reglas claras para un próximo proceso, ¿no? De manera que resulte equitativo, porque sí es verdad, tiene que ser equitativo, mayor participación ciudadana dentro de este proceso de la comunicación, pero que tampoco sea una participación que facilite el uso y el abuso del Estado de entes débiles, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a las organizaciones comunitarias. No es que estoy menospreciando, pero tú sabes perfectamente, el poder de un medio grande no se somete fácilmente al Estado, ¿no? En cambio, la otra puede pasar a ser de dependencia del Estado. ¿Cómo la manipulan? Le manipulan económicamente a través de la publicidad. Y ha pasado esto ya. Es lo que puede suceder. Entonces, por eso es que tienen odio a las peluconas que dicen aquí, a los medios pelucones. Porque ya son empresas que pueden manejar. Sólidas, se pueden manejar. Por último, si le aprietan demasiado, se aguanta un tiempo hasta que termine ese gobierno. Claro, pueden tolerar. Y pues no se deja manipular, sino que se guía por el principio de la información independiente. Edgar, dos personas me decían a mí, pero es correcto, si ya han manejado 10, 20 años una frecuencia, que vengan otros a concursar. Y yo les decía que no es correcto, porque fuese que te pueden quitar la frecuencia si incumples la ley. Pero no porque no porque como es un bien del público, como es para todos, ya dejen que ganen otros también. Cuento tal cual la reflexión. ¿Qué podemos reflexionar sobre una cosa así? Sí, resulta interesante y a la vez preocupante tesis como esa, ¿no? Porque una cosa es la declaración de principios, los planteamientos que se hacen, ¿no? Vemos, por ejemplo, que tenemos una constitución garantista de derechos, ¿no? Se describe, pero en estas normas secundarias se contradice lo que dice ahí, ¿no? Doctor Rocha acaba de señalar que en el pasado se concedían frecuencias y que muchos legisladores salían, pero eso es ilegítimo, es incorrecto porque había ahí... Tanto que provocó ese informe. Pero esto, ¿y en qué quedó esta famosa auditoría de frecuencias? ¿Por qué no se ha considerado ahora? Entre las cosas que nos va a sorprender es que aquellas personas que están involucradas en ese informe ahora aparecen. Es decir, entonces vemos que todo esto que aparentemente la democratización de la comunicación, ¿quién no está de acuerdo con la democratización? Pero cuando a una sola persona le conceden más de 100 frecuencias, pues ya vemos que esto no es real, no es objetivo, ¿no? Entonces, pero los legisladores que salían eran de diversas tiendas políticas y ahora lo curioso es que van a salir de una sola tienda política. Entonces, y claro, no estaba mal cuando digo todos, un grupo que están ahí en este lo cual es incorrecto. Nosotros no estamos defendiendo ni intereses individuales ni de grupos. Lo que estamos defendiendo son tesis, principios fundamentales, que se cumpla lo que dice la Constitución, lo que dice la Ley de Comunicación. No estamos de acuerdo en la falta de transparencia. No olvidemos que el derecho a la comunicación es un derecho irrenunciable de los pueblos, pero es una obligación del Estado también. Y en este proceso no ha habido esa garantía porque nos han cerrado las puertas, porque nos han amenazado, porque han impedido entregar la información y solo nos entregaron el día que ya hubo una sentencia
por parte de la Corte Superior, ahí nos entregaron y ahí empiezan las sorpresas. Ya iremos descubriendo en lo posterior qué nuevas sorpresas hay, que por eso están esperando el resultado electoral. ¿No? Si el resultado electoral, que no veo cómo, es favorable, entonces el concurso va porque va. Y se asignarán las frecuencias. Pero ya escuchamos a los 7 de los 8 candidatos que dijeron que en el caso de ganar, pues iban a echar abajo todo esto por ilegal, por ilegítimo, por la manera como se ha manejado el proceso. Y eso es lo que aspiramos. Nosotros continuaremos en esta lucha y demandaremos a la Corte, ante la Corte Constitucional, la inconstitucionalidad de esto. ¿Tiene tiempo, Edgar? Claro, tiene un año para plantear eso. Y aquí viene una discusión, ¿sí? Y vean los problemas de transparencia, porque el reglamento de la Cordicón se aprueba en marzo, pero nadie lo conoce, porque no sabe sino cuando hacen la convocatoria en el mes de abril. Entonces, estas suspicacias hay que cuidarlas, porque van a decir, ya feneció el plazo, como pasó ya en el contencioso electoral. Exacto, sí. ¿No? Y entonces hay que cuidar estos asuntos, ¿no? Y entonces, hay que estar pendientes, pero vamos a continuar. Y yo sí comparto el criterio de Marianita en cuanto a que la ciudadanía debe defender su derecho a la información, a la comunicación y a buscar la información y a difundir la información por cualquiera de los medios, y tiene derecho a ver los programas que le gusten. No puede ser que en un Estado democrático se nos quiera imponer la orientación de los contenidos, uniformar el tipo de programación de las radios. Esto es inadmisible. Mariana, y esto de que la programación actual en varios medios, uno dice, de cultural no tiene nada, de entretenimiento a lo mejor, podría pasar por entretenimiento, aunque hay algunos entretenimientos medios grotescos. Se debe, claro, ahí hay una idea que está pendiente, porque dice, a ver, estamos obligados a controlar qué información, y si no dice, no es controlar, estamos obligados a regular. La información que quiera producir, produzcala. Lo que sí podemos es decir a qué hora, qué tipo de gente, cómo es. ¿Cómo podemos un poco que la gente entienda a qué nos estamos refiriendo con eso? No, o sea, obvio, o sea, tiene que inscribirse, por ejemplo, una radio en determinada institución, tiene que funcionar de tal hora a tal hora. Esas cosas tienen que reglamentarse, hay algunas cosas técnicas, digamos, dentro de la materia técnica, pero no el pensamiento. No puedes regular el pensamiento, o sea, no puedes decirle al periodista, usted tiene que hablar solamente de esto, tiene que pensar de esta manera, tiene que escribir de esta manera. Esa es la libertad que nosotros reclamamos. No es que queremos un libre albedrío, un caos, ¿no? De que cada uno funcione por su lado. Quiera. No. Nosotros, al menos personalmente, yo creo que sí debe regularse pues la materia de funcionamiento administrativo, técnico, pero lo que se cumplan las leyes también. Claro, lo que pretenden es controlar qué pensemos, cómo pensamos, con quién hablamos, porque incluso se critica de por qué se entrevista a tal persona, por qué no se entrevista a la otra. Entonces eso no, eso ya se sale de los límites de la libre expresión de la libertad. Y los que están ahora manejando las frecuencias, los que son, digamos, beneficiarios de esta concesión, ¿se han dado cuenta en el peligro que están o no? A veces pensamos que hemos conversado, que a ratos creo que no se dan cuenta, ¿no? Porque no se han unido realmente por una lucha que debería, una resistencia que debería haberse dado, principalmente de los dueños, de los concesionarios, de los concesionarios, pero no hemos notado mucho fervor, solamente en todos, en algunas personas sí, pero lo ideal habría sido que todos se unan. Debe ser también el miedo, es que es terrible la presión que ejercen sobre las empresas, como decía yo hace un rato, si sobre la gran empresa se ejercen presión. La pequeña empresa tiene miedo, ¿no? Dice, me quiebran, si no me dan la publicidad, si me quitan esto, me quitan lo otro, me quiebran. Si es que, Edgar, si es que esto pasa,
hasta después de las elecciones, que son este domingo. ¿Cuál será la diferencia entre el uno o el otro? Digamos, el uno sí, como nos recordaba, ya se pronunció en que esto no va, que habrá que hacer uno nuevo, que habrá que... Pero el otro no ha dicho que no va, no ha dicho nomás. Bueno, no ha dicho sobre este tema ni sobre otros. Ni sobre otros fundamentales, sí, pues no. Sí, es un país que tiene graves problemas y sobre eso no hay pues, un pronunciamiento que diga, miren, en materia económica, en materia social vamos a hacer esto, ¿no? Estos problemas, graves problemas del país los vamos a resolver. No se niega la posibilidad de que la ciudadanía se informe y decida conscientemente frente a propuestas de gobierno, que esto es lo serio. No, se nos niega el derecho a conocer porque no quieren debatir, por ejemplo. Me parece que eso no es justo. No ayuda a la democracia. Por favor, no ayuda a la democracia y que la ciudadanía tome una posición consciente, responsable frente al país. Pero si no conoce, pero si a uno solo le ofrecen que le van a dar esto y lo otro y él... Eso me parece que eso no es lo correcto, no es conveniente. El señor Moreno dice que va a haber una reforma, creo. Nada más él es partidario de las reformas a la ley, pero el problema es que no sabemos si son reformas para bien o para mal. Porque puede querer completar el reglamento que denominan radicalizar. Les recuerdo, por ejemplo, que el señor Ucha, cuando cumplía, creo que años, esa institución, dijo que la ley del linchamiento mediático tiene que ser más drástica. Entonces, y yo no sé, por eso digo, no sé si será esta radicalización que dice, y estamos terminando un poco, pero en estos últimos minutos yo les quería pedir no solo reflexionar de qué está en juego, sino recordarle al país la lucha que ustedes han llevado y que les reconocen, pero que a veces podrían haber sentido también solos y abandonados, como decir, en esta lucha. Pero ¿qué tenemos que hacer la ciudadanía? Nosotros, obviamente, uno dice, está atrás de esto, genera una discusión, un conversatorio con ustedes, pero ¿qué más debería hacer la ciudadanía? Bueno, organizarse, hay diferentes ángulos a través de los cuales ahora incluso hay las famosas redes sociales y los mecanismos de comunicación a través de los cuales pueden exigir al gobierno que haya transparencia dentro de este proceso. Primero que se suspenda, luego que se vaya a un nuevo proceso, pero con transparencia. ¿Y esta suspensión deberían hacerlo, alcanzaremos antes de las elecciones o ya no? Uy, eso sí que está un poco... difícil, ¿no? Un poco, no sé, ahí el doctor Jaramillo tiene la palabra. Bueno, nosotros vamos a plantear la demanda de inconstitucionalidad en las próximas horas, pero habrá que ver, porque la admisibilidad le corresponde a la Corte, ¿no? Claro. Y ahí, como sabemos que hay ahí un cuerpo colegiado sí, que defiende mutuos intereses. Vamos a ver cuándo califica, pero califique o no, nosotros continuaremos exigiendo el cumplimiento. Y si la Corte Constitucional no nos acoge, y si nos acoge después los principios que estamos nosotros planteando los echa al traste, no los reconoce, nos quedan las instancias internacionales y tendremos que acudir allá para acabar con este proceso que es ilegítimo, incorrecto, ilegal, porque no se han cumplido las normas que establece. Nosotros tampoco estamos de acuerdo en que quitarle al Estado su capacidad de normar. Claro. No, es decir, tiene que haber normatividad para la construcción de las frecuencias, pues no. Y un control de las mismas también. Y además también eso. Lo que hacen con eso también. Totalmente de acuerdo, totalmente. Pero no bajo al estómago del que esté ese rato en la autoridad, pues, ¿no? Y contrariando las disposiciones legales, entonces, ¿cómo puede ser esto? Yo quería que nos aclares esto de que a lo mejor entonces este inicio del juicio sirve solamente para lavar culpas y no es realmente un juicio, sino que capaz que no encuentran motivos para iniciar. No, es un juicio que está sustentado señalando las disposiciones de la Constitución, los artículos constitucionales que se han violentado, las disposiciones de la Ley de Comunicación que se han violentado con este reglamento y sobre todo con un principio elemental,
cómo un reglamento puede cambiar el espíritu de la ley. No, esto es, claro, es infralegal. Claro, esto ¿no? sería el colmo, ¿no? Mariana, ahora sí el último mensaje entonces para las elecciones, motivada para el domingo, o como el clima, variable. No, motivadísima, motivadísima. ¿Sí? Y en cuanto a la soledad que decías, que si hemos sentido nosotros como observatorio, yo creo que no, porque hay veces en que no se necesita una masa. Hemos tenido amigos que nos han apoyado fuerte, instituciones en las que nos hemos apoyado, de la ciudadanía, y pues yo creo que en el futuro, como decía Edgar, pues debemos proyectarnos, incluso si es que las cosas van empeorando a nivel internacional. A nivel internacional. Edgar, un último mensaje, y cómo están preparados para el domingo. Bueno, para el domingo preparados, lamento, reitero, mi preocupación y mi objeción a que se haya negado a la ciudadanía a conocer lo que plantean los candidatos. Yo creo que esto no es correcto, no es legítimo en una democracia, ¿no? Y debieron haber debatido, haber contrastado sus puntos de vista para que tengamos una posición responsable frente al proceso electoral, ¿no? Algunos tenemos la posibilidad de leer los planes de gobierno y enterarnos, y ya tenemos decidido qué hacer. No, sí, eso es muy claro, pero no toda la ciudadanía tiene la posibilidad de entrar y conocer los planes de gobierno y las intencionalidades y todo lo demás. De analizar más entonces, a profundidad, ¿no? Esto hay que tener cuidado. No, nosotros, independientemente de cuáles sean los resultados electorales, vamos a continuar en nuestro empeño, y la ciudadanía tiene que defender como su derecho irrenunciable la información y la comunicación. Y vamos a exigir que el Estado también asuma su responsabilidad para garantizar estos derechos de los pueblos, ¿no? Y también a los medios de comunicación para que asuman una responsabilidad y un compromiso ético en el cumplimiento de sus funciones. Yo quiero agradecerles a ustedes dos, a Mariana Neira y a Edgar Jaramillo, del Observatorio de las Frecuencias, pero además en esta militancia de defensa de los derechos de información, de comunicación, en definitiva de los derechos de todos los ecuatorianos a los que ellos están dedicando tiempo. Este programa estará a su disposición a partir de las 3 de la tarde nuevamente, gracias a nuestros amigos de la radio de la 920 y de Facebook Live que nos sigue. Nos estamos encontrando el día de mañana. Nuevamente muchas gracias. Gracias por la invitación.